compañeros. Entonces, estos días estaba teniendo, ¿no?, algunas fallas con lo que es el Wi-Fi. Entonces me avisan cualquier cosa si se va a escuchar entrecortado o en el peor de los casos si no se va a escuchar nada. Ya, entonces, ahorita se me está escuchando, ¿no? Sí, Auxi. Ya, gracias. Eh, entonces, en esta parte estábamos, ¿no? Habíamos entrado ya básicamente a una introducción, ¿no? Lo que es el análisis de vigas, algunos pequeños conceptos del momento de fluencia, el momento plástico, el factor de forma, ¿no? Aquí ya también hemos visto como una pequeña parte teórica lo que son los mecanismos de falla, ¿no? En las vigas, eso ya desde el punto de vista de un análisis plástico. Y el método del trabajo virtual, ¿no? Que es el que se va a usar para el análisis de estas vigas, ¿no? Esto ya lo hemos visto, entonces nos tocaría esto, ¿no? Que nos dice que tenemos dos angulares, ¿no? 5 por 3 por un espesor de 3 octavos, ¿no? Que están conectados a través de su lado largo, ¿no? Verticalmente, espalda con espalda. Nos dice que determinemos los valores del módulo de sección S y el módulo de sección plástico, que lleva, ¿no?, la nomenclatura de Z, como también el factor de forma respecto al eje fuerte de la sección. Ahora, cuando me dice este eje fuerte, se refiere al eje X, ¿no? Ya que generalmente en la mayoría de las secciones transversales, ahí se encuentra, ¿no?, el mayor momento de inercia, su mayor momento resistente de la sección, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Puede que en el eje Y también esté, ¿no?, el mayor momento de inercia y demás, ¿no? Ya. Entonces, esta es, ¿no?, la sección transversal que nos da las dimensiones. Entonces, vamos a empezar por el análisis de las sección, ¿no? Donde básicamente es calcular propiedades geométricas de la sección, ¿no? Área, distancia al centro de gravedad e inercia, ¿no? Entonces, el área, ¿no? En este caso, la sección transversal, casi en todos los perfiles, ¿no? Son bastante sencillas, ¿no? No van a ser secciones muy complejas, ¿no? Como en 2.1, por ejemplo. Entonces, en este caso, nuestra sección está compuesta netamente por rectángulos, ¿no? Entonces, yo puedo subdividir, ¿no?, para facilitar el cálculo en subfiguras, ¿no? Como hacíamos, ¿no?, en la materia. Entonces, toda esta parte de aquí abajo podría ser una primera subfigura, ¿no? Toda la parte de arriba, otra subfigura. Entonces, de esa forma lo vamos a analizar, ¿no? El área. El área va a ser para mi primera figura, que va a ser los lados de abajo directamente, ¿no? A ver, lo vamos a marcar. Esta va a ser mi primera área, ¿no? Entonces, su base es, ¿no?, su base total. Y su altura, tamañito, sería el espesor, ¿no? El espesor nos dice que es de 3 octavos, ¿no? 3 octavos es 0,375, ¿no? Entonces tengo, ¿no?, mi primera área 6 por 0,375, más dos veces, ¿no?, debido a los dos lados, ¿no? Más 2 por 0,375, que es el espesor, ¿no? El espesor constante. Entonces tendría dos espesores, ¿no? 2 por 0,375 y por la altura, ¿no? La altura total es 5 menos este espesor, 5 menos 0,375, ¿no? Tengo un área de 5,72 pulgadas al cuadrado. Ahora, eh, coordenada Y al centro de gravedad. Para calcular este punto o esta parte siempre nos damos, ¿no?, un eje de referencia, ¿no? Siempre lo calculamos en función a un eje de referencia. Entonces, para mí, mi eje de referencia va a estar en la base, ¿no?, en la base de mi sección transversal, poniendo que ese es mi eje de referencia X, ¿no? Entonces, respecto de este eje, vamos a calcular Y sub CB, ¿no? Entonces, como en 2,1, ¿no? Haría por distancia, ¿no?, de cada subfigura,
todo esto sobre el área total, ¿no? Entonces, para mi primera figura tengo el área, ¿no? Si yo multiplico 6 por 0.375 es 225. Ahora, ¿cuál es la coordenada según eh, medido desde mi eje de referencia al centro de gravedad? Va a ser la mitad, ¿no? La mitad de esta alturita. eh, a la mitad, ¿no? Entonces el espesor es 0.375, su mitad es 0.1875, más la otra área, ¿no? Nuevamente, si yo realizo la operación de toda esta parte, me va a dar 3.469. Ahora, ¿cuál es la coordenada al centro de gravedad para esta otra subfigura? Desde mi eje de referencia va a ser primeramente el espesor, ¿no? 0.375 más la mitad de esta altura, ¿no? Entonces, esta altura, ¿qué valor tiene? 5 menos el espesor, ¿no? 5 menos 0.375, ¿no? Entonces, aquí ya lo he puesto directamente, ¿no? Eh, Aproximadamente el centro de gravedad se encontraría aquí, ¿no? Entonces, sería esta altura que también es 0.375 más 5 menos 0.375 medios, ¿no? Y estarían ubicados en el centro de gravedad. Como no tengo más, como no he descompuesto más subfiguras, directamente lo divido entre el área total, ¿no? Es de 5,72. Y tengo, ¿no? La distancia al centro de gravedad medido desde la base, ¿no? 1.696. Ahora, para calcular la distancia al centro de gravedad medido desde la parte superior o desde la fibra más alejada de esta parte, simplemente va a ser la altura total, ¿no? La altura total de mi sección transversal es 5, ¿no? 5 menos, menos la otra distancia, ¿no? 1.696 y tengo 3.304, ¿no? Entonces ya tengo la coordenada medida desde la base al centro de gravedad y medida desde la parte superior, ¿no? Bien, entonces me tocaría, ¿no? El cálculo de la inercia, ¿no? Inercia centroidal. Entonces, también en este caso es bastante sencillo, ¿no? Puesto que mi sección transversal está compuesta netamente por figuras rectangulares, ¿no? Entonces eso me facilita, ¿no? Ya, entonces sabemos, ¿no? Que la inercia centroidal para una sección rectangular cualquiera es 1/12 respecto del eje X, pero no, 1/12 multiplicado por la base por la altura elevado al cubo. Ya, entonces, para mi primera, ¿no? Área, que es la que está tachada con color rojo, 1/12 su base es 6, ¿no? Por la altura al cubo. Ahora se está aplicando, ¿no? Lo que es el teorema de Steiner, de los ejes paralelos. ¿En qué consiste este teorema? En llevar los centros de gravedad de cada subfigura al de la figura compuesta, ¿no? Entonces, suponiendo que el centro de gravedad de mi figura compuesta es este puntito de color verde y los otros centros de gravedad de mis otras figuras son estos, ¿no? De color azul. Entonces, estos centros de gravedad son los que yo tengo que llevar al compuesto, ¿no? Por eso aplico este teorema. Entonces ya tengo, ¿no? 1/12 de la base por la altura al cubo, más el área, ¿no? El área de la primera figura es 225. Y la diferencia de coordenadas, ¿no? 0.1875 menos 1.696 elevado al cuadrado, ¿no? Ya, entonces, hasta aquí es 1.696, ¿no? Y 0.1875 es esto, ¿no? Entonces, al restar yo, estoy obteniendo la distancia entre ambos centros de gravedad, ¿no? Simplemente eso.
Ya, entonces lo mismo, ¿no? Para la otra figura, 1/12 de la base, 0,75, o la altura, ¿no? 4,625 al cubo más el área, 3,469, y nuevamente la diferencia entre coordenadas, 2,6875 menos 1,696 al cuadrado, ¿no? No tengo otra subfigura más, lo calculo, ¿no? Y tengo un valor de 14,74 pulgadas a la cuarta. Entonces ya puedo calcular, ¿no? El módulo de sección. El módulo de sección elástica es la relación entre la inercia centroidal eh, sobre la coordenada medida desde el centro de gravedad a la fibra más lejana, ¿no? Entonces, en este caso, desde el centro de gravedad hacia el punto o hacia la fibra más lejana, eh, sería este valor, ¿no? 3,304. Esto es 3,304 y su otra distancia es 1,696, ¿no? Entonces vamos a tomar la distancia más lejana, que es 3,304. Lo dividimos y tenemos 4,461 pulgadas al cubo. Entonces hasta aquí ya tengo calculado lo que es el módulo de sección elástico. Me queda calcular el módulo de sección plástico, ¿no? Bien, entonces aquí se podría decir que viene lo nuevo, ¿no? A diferencia del anterior problema. En el anterior problema que se ha visto en la última clase, teníamos una sección transversal totalmente simétrica, ¿no? Entonces aquí estaba mi eje de simetría, ¿no? Este eje de simetría básicamente dividía, ¿no? A mi figura en dos áreas equivalentes, ¿no? Una por arriba y otra por abajo que tenían la misma área, ¿no? Entonces, cuando ocurría esto, mi eje neutro elástico coincidía, ¿no? O se encontraba en la misma ubicación con mi eje neutro plástico. Pero en este caso no se da eso, ¿no? No, no presenta, ¿no? Ningún eje de simetría horizontal, ¿no? No tiene. Entonces, en esta sección necesariamente el eje neutroelástico y el eje neutroplástico se van a encontrar en diferentes posiciones, ¿no? Bien, entonces, como la principal característica del eje neutroplástico es dividir, ese eje divide en dos áreas iguales, ¿no? Lo divide en dos, entonces vamos a calcular la mitad de un área. El área total era 5,72, su mitad va a ser 2,859, ¿no? Entonces, ya tengo, ¿no? La mitad de área. Ahora, para encontrar la ubicación, vamos a hacer este procedimiento, ¿no? Voy a calcular primeramente el área de los lados cortos, ¿no? Que se encuentran en esta parte. Esta área, ¿no? Que ya lo tengo calculado. Esa área calculada es 225, ¿no? 225, entonces, como dice aquí, ¿no? Para llegar a la mitad de área, que es 2,859, nos falta esta cantidad, ¿no? 0,609 pulgadas al cuadrado. Entonces, ¿yo qué voy a decir aquí? Voy a decir que 0,75 es la base, ¿no? De mi otra figura. 0,75 por una altura que no conozco, en este caso esta altura H lo podemos llamar, tiene que ser igual al área que me falta, ¿no? Que es de 0,609. Entonces de ahí despejo H y tengo 0,8125, ¿no? Entonces este valor de H había valido 0,813, lo vamos a poner. Y ya tengo, ¿no? La ubicación de mi eje neutro plástico, que va a ser H más el espesor, ¿no? 0,813 a 0,375 se encuentra a una distancia de 1,188, ¿no?
que como se decía, ¿no? Como no tiene ningún eje de simetría, eh, la coordenada que hemos calculado en el análisis elástico se encuentra a diferente altura, ¿no? Que la coordenada eh, haciendo el análisis plástico. Bien, entonces ya tengo, ¿no? La ubicación de mi eje neutroplástico. Ya teniendo eso, puedo calcular lo que es el módulo de sección plástico, ¿no? Z. Entonces, ¿qué es el módulo? ¿Cómo se calcula el módulo de sección plástico? No es más que el momento de primer orden, ¿no? Momento estático de primer orden medido o calculado desde este eje, ¿no? Por eso hemos encontrado la ubicación de este eje porque vamos a calcular el momento estático Z desde ese eje, ¿no? Entonces, para esta primera área, ¿no? Que está tachada, su área 2.25, ¿no? Momento estático sabemos que es la área por distancia, ¿no? Entonces, el área es 2.25 por la distancia a su centro de gravedad, ¿no? Que va a ser esta alturita, ¿no? Más o menos ahí. Entonces va a ser 1.188 menos la mitad del espesor, ¿no? 0.375 medios. Más aquí tendría, como en aquí se encuentra mi eje neutroplástico, a mi segunda figura que tenía, que lo he subdividido, lo va a cortar en dos partes, ¿no? Una parte se va a encontrar por abajo del eje y otra parte se va a encontrar por arriba, ¿no? Entonces lo vamos a calcular por separado. Bien, entonces para el área de color rojo va a ser eh, el área primeramente, ¿no? 0.75, que es su base, más su altura, ¿no? Que es H. H es 0.8125 y la distancia al centro de gravedad, ¿no? Medido nuevamente desde el eje neutroplástico, ¿no? Su altura que va a ser la mitad, ¿no? 0.8125 medios. Por último, para el área color amarillo, la base 0.75, el área, ¿no? Que es la base por la altura, ¿no? La altura es 3.825, ¿no? Esta alturita. Para encontrar esta altura simplemente la diferencia, ¿no? De la altura total, que era 5 menos el espesor y menos h, ¿no? Y voy a tener 3.8125. Ahora, como estamos calculando momentos estáticos respecto al eje neutroplástico, necesito esa distancia, que es la mitad, ¿no? De la altura, 3.88125 medios, ¿no? Y ya tengo calculado el módulo de sección plástico, que tiene un valor de 7.948 pulgadas al cubo. Y finalmente ya puedo calcular, ¿no? El factor de forma, que es la relación entre el módulo de sección de plástico sobre el elástico, ¿no? Entonces, haciendo esta división, tengo 1.78, ¿no? Y esto sería la solución, ¿no? Que me pide el enunciado, básicamente. Así como el factor de forma respecto al eje X, ¿no? Bien, este sería el resultado, ¿no? También se puede calcular lo que es respecto al eje Y, ¿no? Prácticamente es el mismo procedimiento, con única diferencia que voy a calcular respecto de un eje vertical, ¿no? Simplemente la diferencia sería calcular respecto desde este eje, ¿no? Lo que son todas estas cosas que hemos calculado, en vez de Y sub CB sería X, ¿no? X centroidal, inercia Y, etcétera, ¿no? Básicamente este tipo de problemas son propiedades, ¿no? De la sección. Propiedades y finalmente dividir, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a otro ejemplo, ¿no? En este caso ya vamos a ver lo que son el análisis utilizando la teoría plástica en vigas, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice determinar W, ¿no? W es la carga distribuida, ¿no? En la viga de claro simple o luz simple, ¿no?
usando acero a 992 y la teoría plástica, ¿no? Y nos da, ¿no? Gráficamente nuestra viga, en este caso una viga doblemente empotrada, y nos dice que está hecha de un perfil W16 por 50. Bien, también como se había visto en la parte teórica, cuando yo estoy haciendo ya este tipo de análisis en el campo plástico, ya muy al borde de la falla, necesito eh, saber imaginar los mecanismos de falla, ¿no? Que pueden tener eh, mis vigas, ¿no? Que voy a analizar. En este caso, la viga no es tan complicada, ¿no? Primero porque es una viga doblemente empotrada, ¿no? Todo el mundo ya conoce el diagrama de esta viga, ¿no? Uno por ese lado, por otro lado, que es simétrica, ¿no? Lo cual eso nos ayuda básicamente en muchas materias, ¿no? La simetría. Entonces, dicho eso, tengo mi primer mecanismo de falla, ¿no? Ahora, cómo se imagina, cómo graficamos este mecanismo de falla? Básicamente nos ayudamos con el diagrama de momentos, ¿no? Esto podemos sacar de cualquier formulario de tablas, ¿no? El diagrama de momentos para esta viga va a ir aproximadamente así, ¿no? Donde los valores de momento máximo se encuentran por simetría, se va a encontrar a la mitad, ¿no? Y en los extremos. Entonces, como esos puntos son los más solicitados, ahí es donde eh, va a estar más cargado, ¿no? Y ya va a empezar la sección transversal en ese punto, básicamente va a empezar a fluir hasta llegar a la plasticidad, ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto a plastificarse totalmente, se van a formar nuestras articulaciones circulitas que están aquí, que son articulaciones plásticas. Entonces, estas articulaciones son las que van a formar el mecanismo de falla. Entonces, para este caso tendría tres articulaciones plásticas, ¿no? Según mi diagrama de momentos, una a la mitad y a los extremos. Ahora, eh, un ratito. Ya. Entonces, aquí estamos, ¿no? Se van a formar tres articulaciones plásticas, ¿no? A los extremos y a la mitad. Este punto que se encuentra a la mitad, pues, esta sección que ya ha fluido y que se encuentra con un comportamiento plástico, va a deflectarse, ¿no? Una cantidad que en primera instancia se podría decir que no conocemos, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a calcular esa distancia que se ha deflectado hacia abajo? Como se ha dicho en la parte teórica, se utilizará la teoría de las pequeñas rotaciones, ¿no? Esta teoría indica que el seno de un ángulo muy pequeño es prácticamente la tangente de ese mismo ángulo, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico, lógicamente, está la rotación, está exagerado, ¿no? En realidad, sería, sería por ahí nomás, ¿no? No sería tan así como está aquí. Entonces, prácticamente esto es como si fuera un pequeño arco, ¿no? Pequeño arquito que directamente nosotros como una recta lo estamos poniendo. Entonces nosotros sabemos que esta pequeña longitud de arco es el radio por el ángulo, ¿no? Entonces de ahí directamente encuentro esta ordenada, ¿no? Entonces el radio, que en este caso por el ángulo tita, ¿no? Y tengo esta ordenada, o sea, veces tita, ¿no? Por este pequeño arco, pero que nosotros directamente, como es muy pequeña la rotación, estamos asemejando a una recta, ¿no? Entonces ya tengo la deflexión de esta sección de esta articulación plástica, ¿no? Ahora, como se ha dicho en principio, como mi viga es doblemente simétrica, eh,
en los extremos prácticamente va a rotar la misma cantidad, ¿no? Tita. Y la rotación para mi articulación plástica va a ser dos veces tita. Bien. eh, Aquí vamos a dibujar una horizontal, ¿no? Entonces vamos a reproducir el ángulo. Este mi ángulo se va a reproducir aquí, ¿no? Por ángulos externos e internos. Y este mi otro ángulo va a bajar aquí, ¿no? O va a estar aquí. Entonces, como aquí tengo tita, aquí tendría otro tita, ¿no? Entonces, en total, la rotación de esta articulación plástica sería dos veces tita. Sería mi mecanismo de falla básicamente de esta viga, ¿no? Entonces, esta parte directamente es igualar, ¿no? Como dice aquí, el trabajo que va a realizar mis cargas externas con el trabajo que van a realizar mis cargas internas, ¿no? Como carga externa tengo la carga distribuida W, ¿no? Que no conozco, ¿no? Entonces, W, ¿no? Ahora este valor a qué corresponde. Aquí no va a ser más que el área, ¿no? El área del mecanismo de... Ya, no va a ser más que el área del mecanismo de falla, ¿no? Toda esta área. Entonces, si yo calculo esa área, va a ser un medio 0,5 de la altura, que es 12 veces tita, por su base, ¿no? Que es 24. Esta parte es parecido, ¿no? A líneas de influencia. Nosotros cuando hemos llevado líneas de influencia, eh, para encontrar la solicitación, multiplicábamos, ¿no? Cuando teníamos cargas distribuidas, multiplicábamos el valor de la carga W por el área donde actuaba, ¿no? La carga. Y cuando teníamos cargas concentradas o puntuales, multiplicábamos esa fuerza por la ordenada, ¿no? Donde estaba actuando. En este caso es básicamente la misma idea, ¿no? Voy a multiplicar el valor de mi carga por el área eh, de mi mecanismo de falla en este caso. Entonces carga por el área, ¿no? Donde está actuando. Eso lo voy a igualar al trabajo interno. En este caso el trabajo eh, de tipo momento, ¿no? Entonces, eh, momento por distancia, ¿no? Por rotación, por una distancia rotacional. Para esta parte voy a contar todas las rotaciones que han sufrido mis articulaciones plásticas, ¿no? Aquí tendría una, en los extremos tengo dos, y en la articulación plástica a la mitad tengo dos, ¿no? En total tendría cuatro. Hago algunas simplificaciones y despejo, ¿no? Mi incógnita, que es W, tendría que es igual a mi momento nominal sobre 36, ¿no? También nos daban lo que es el perfil, ¿no? Que corresponde a un W 16 por 50. Entonces, con este valor yo, las tablas del manual de la ISC, voy a sacar el módulo de sección plástico, que tiene un valor de 92. A ver, un momento voy a buscar la tablita del manual.
Ya, entonces supongo que está viendo, ¿no? Entonces, esta es la tabla, ¿no? Estaba buscando, donde esta tabla nos sirve mucho, especialmente en vigas, ¿no? Como vamos a ver ya más adelante cuando veamos diseño y análisis de vigas, nos va a servir mucho. Entonces, en esta tabla, aquí tengo, ¿no? Se me está escuchando, ¿no? Sí, Auxi. Ya, entonces aquí tengo, ¿no? Numerado todo, prácticamente todos los perfiles, ¿no? Esta columna. A su lado tengo lo que es el módulo de selección plástico, ¿no? Ese valor que he sacado de aquí precisamente. Y aquí tengo otros valores, ¿no? Que nos sirve como el momento plástico para SD, el momento plástico, el RPD, el momento para R, para SD y el RPD, valor de B sub F. Todo esto nos va a servir para análisis y diseño de vigas. Pero principalmente de aquí se ha sacado, ¿no? Ese valor. Entonces, no, aquí estamos, ¿no? Entonces, ya ahí se ha obtenido nuestro valor de 92 pulgadas al cubo. Entonces, nosotros sabemos que el momento plástico es el módulo de sección plástico por el esfuerzo de fluencia. En este caso nos decía, ¿no? Que era 0,992. Entonces, este acero tiene un esfuerzo de fluencia 50, ¿no? Como está en pulgadas, para yo obtener el momento en pies, lo voy a dividir sobre 12, ¿no? Un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, tengo un momento plástico de 383,33. Y finalmente puedo calcular, ¿no? El valor de la carga, que simplemente lo voy a reemplazar aquí. M sub n es el momento nominal, es el momento plástico, ¿no? 383,3 sobre 36, ¿no? Y el valor máximo que pueda admitir eh, mi viga como carga distribuida es este, ¿no? Entonces, este sería el valor, ¿no? Ahora aquí hay, un rato vamos a saltar ese problema. Aquí tenemos otro, ¿no? Prácticamente es la misma viga doblemente empotrada. Lo único que cambia es en la carga, ¿no? A diferencia de tener una carga distribuida, se tiene lo que son dos cargas puntuales eh, actuando en la tercera parte de la viga, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice determinar la carga P sub n, ¿no? Estas cargas o estas incógnitas que nos pide son los valores máximos de carga que pueda admitir mi viga, ¿no? Ya estando muy al borde de lo que es la falla. También nos dice usar acero 992 y la teoría plástica, ¿no? Entonces, como nos dice analizar con la teoría plástica, tengo que necesariamente imaginar, ¿no? O imaginar los posibles mecanismos de falla. Entonces, solución, ¿no? Nos dice que este problema, a diferencia del problema 3, que es el anterior que hemos visto, ya no presenta lo que es un solo mecanismo de falla, ¿no? Sino que puede presentar más de uno. En el anterior problema nosotros simplemente teníamos aquí una carga distribuida, ¿no? Y ahí terminaba todo. Entonces, para esa carga distribuida simplemente teníamos solo un mecanismo de falla, ¿no? Pero en este caso ya hay eh, dos cargas, ¿no? Dos cargas concentradas. Bien, entonces aquí tenemos un primer mecanismo de falla, ¿no? Que sería esta gráfica. Entonces, según esta gráfica, estoy diciendo que esta mi carga P sub n eh, va a ser la que más rápida, a diferencia de la otra, va a ser este punto o esta sección transversal donde está actuando, va a hacer que tenga el comportamiento plástico, ¿no? Va a hacer que se formen ahí una articulación plástica. Entonces, esa sería mi suposición, ¿no? Para dibujar este primer mecanismo de falla. Que esta mi carga va a hacer que, esta mi carga concentrada va a hacer o va a actuar más rápidamente que esta otra y va a hacer que en aquí se forme lo que es la articulación plástica, ¿no? Y de ahí viene la gráfica, ¿no?
Como estoy suponiendo eso, entonces este punto básicamente va a ser que se va a deflectar, ¿no? Esta articulación plástica. Y lo mismo que en la anterior gráfica, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Esto en realidad sería un pequeño arquito que ha rotado, ¿no? Entonces directamente lo voy a calcular como una longitud de arco. En este caso, nuestro radio es de 20, ¿no? 20 por tita, que es la rotación. Tengo 20 tita, ¿no? Y ese sería mi máximo ordenado. Bien, entonces me faltaría conocer, ¿no? Este valor que aquí ya está en la gráfica 2 tita, pero eh, me faltaría conocer o o faltaría que les diga de dónde ha salido, ¿no? Bien, entonces, a ver, básicamente de la pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente de esta rotación, eh, a ver, ya, entonces tengo, ¿no? 20 sería el cateto opuesto, 20 tita, sobre hipotenusa, ¿no? Que es 20 o perdón, sobre su otro cateto, ¿no? Que es 20. A la mitad, como esta otra mi carga se encuentra a la mitad de 20 va a 10, vas a una distancia de 10, entonces este arco de aquí sería 10 veces tita, ¿no? Entonces tengo 10 veces tita a 10, ¿no? Y de ahí sale, ¿no? Todo este otro valor que como en la mitad de esta otra distancia, básicamente es la misma distancia, ¿no? Lo voy a borrar un rato esto. A ver, ya, ya ver, me estoy haciendo aquí. Esto no conocemos, ¿no? Nos directamente de este triángulo de aquí. Este ángulo va a ser la pendiente, ¿no? Que es 20 tita sobre su horizontal, ¿no? Que es 10. Entonces de ahí 20 sobre 10 es 2, ¿no? 2 veces tita. Entonces esta rotación para esta articulación va a ser 2 veces tita. Entonces ya tengo, ¿no? Y aquí simplemente para esta articulación es reproducir los ángulos, ¿no? Entonces como en el anterior problema, voy a trazar un horizontal y reproduzco, ¿no? Aquí se va a encontrar 2 veces tita, ¿no? Que es este ángulo, ¿no? Por alternos e internos. Y aquí abajo se va a encontrar este ángulo, ¿no? Tita. Entonces la rotación de esta mi articulación va a ser 3 veces tita en total, ¿no? Entonces ya tengo todo, ¿no? Puedo hacer la igualdad, ¿no? El trabajo externo y el interno. Sí, ya tengo todo. Entonces aquí primeramente está considerando el trabajo externo, ¿no? Ahora esto es lo que les decía, ¿no? Que en este caso son cargas concentradas, cargas puntuales, ¿no? Ya no es carga distribuida. Entonces directamente la carga lo voy a multiplicar por lo ordenada, ¿no? Aquí se encontrarían, ¿no? Lo que son estas cargas. Aquí está 2P sub n y aquí está P sub n, ¿no? Entonces directamente, como en líneas de influencia, no lo voy a multiplicar la carga por lo ordenado. Entonces 2P sub n por 10 veces tita. 2P sub n por 10 veces tita más mi otra carga P sub n por 20 tita. No tengo ninguna carga más. Lo igualo al trabajo interno, ¿no? El momento multiplicado por su rotación de cada articulación plástica, ¿no? El momento nominal que por el momento no conocemos por por las rotaciones totales que han sufrido las articulaciones, ¿no? Simplemente tengo que contar tita más 2 veces tita y más 3 veces tita. Tengo 6 veces tita. Y de aquí despejo, ¿no? El valor de mi carga que quiero saber, ¿no? Cuál es el valor máximo que puede
que puede estar muy ya al borde de la falla, ¿no? Entonces, P sub n, despejo, ¿no? Paso esto al otro miembro, tengo M sub n sobre 6.7. Este sería un primer valor de carga puntual nominal para mí, para este primer mecanismo de falla, ¿no? Que hemos idealizado o que hemos imaginado. Entonces aquí puedo plantear otro segundo mecanismo de falla. En este caso, aquí se encuentra, ¿no?, mi carga, de nuevo lo voy a dibujar. Aquí se encuentra dos veces P sub n y aquí se encuentra P sub n, ¿no? Entonces yo puedo decir o puedo suponer, recuerden que primeramente estoy haciendo suposiciones, ¿no? En este caso, esta mi carga de dos va a ser la que va a actuar con mayor rapidez que esta otra, y va a hacer que este punto o esta sección de toda mi viga sea la primera en fluir y plastificarse, ¿no? Entonces de ahí eh, que este punto va a ser el que va a estar más deflectado, ¿no? Entonces, esta sería, ¿no?, mi otra gráfica de otro posible mecanismo de falla, ¿no? Entonces, básicamente es la misma. eh, esta otra, ¿no?, es como si estuviera cambiado de lado, ¿no? Nuevamente esto va a ser, primero el ángulo, este ángulo va a ser tita, ¿no? Entonces, la longitud de arco, que nosotros lo estamos directamente dibujando como una recta, que la rotación es bastante pequeña, ¿no? Va a ser 20 veces tita, ¿no? Esto lo calculo de igual manera, ¿no? No conozco esto por la pendiente, ¿no? Cateto opuesto sobre la adyacente, 20 tita sobre 10. Esto es dos veces tita, ¿no? La rotación estática en plástica va a ser la misma, ¿no? Tres veces tita. Y hago exactamente lo mismo, ¿no? Multiplico la carga por la ordenada, 2 P sub n por 20, más P sub n por su ordenada 10, ¿no? Esto directamente por relación de triángulos va a ser 10, ¿no? 20 es a 20 como 10 va a ser a 10, ¿no? Esta distancia de aquí era 10. Y el momento y el trabajo interno, ¿no? El momento multiplicado por sus rotaciones, ¿no? Nosotros sabemos que trabajo es fuerza por distancia, ¿no? En este caso la fuerza es un momento, ¿no? Entonces va a ser momento por desplazamiento rotacional, ¿no? Nuevamente cuenta, ¿no? Las rotaciones 2 más 3 5 y más uno 6, ¿no? Y despejo, carga nominal, ¿no?, que va a estar en función del momento nominal. Con esto ya tuviera eh, dos posibles soluciones, ¿no? Un tercer mecanismo de falla. Aquí tengo mi carga P sub n, ¿no? 2 P sub n. Y aquí tengo mi otra carga P sub n, ¿no? Entonces, en este caso voy a suponer que ambas cargas van a plastificar al mismo tiempo eh, los puntos donde están actuando, ¿no? De esta manera, como se van a plastificar al mismo tiempo, ambas básicamente van a afectarse, ¿no? Hacia abajo al mismo tiempo también. De ahí que se obtiene esta gráfica, ¿no? Donde estas dos articulaciones plásticas están ubicadas a la misma o han bajado a la misma distancia, ¿no? Entonces, al suponer yo esto, tendría un mecanismo de falla totalmente simétrico, ¿no? Entonces, directamente las rotaciones de los extremos van a ser tita, ¿no? Tita, tita. Y en mis articulaciones que se han desplazado, simplemente me queda este, ¿no? Trasladar el ángulo, proyectarlo, ¿no? Y tendría nuevamente tita, y aquí también tita, ¿no? Y hago lo mismo. Multiplico mis cargas concentradas por su ordenada, ¿no? Dos veces la carga nominal por 10 veces tita más la carga nominal por 10 veces tita, ¿no? Igual al trabajo interno, ¿no? Momento por sus rotaciones. En este caso tengo mis articulaciones simplemente tendría cuatro veces tita, ¿no? Nuevamente despejo de ahí mi carga nominal en función del momento nominal. eh, Sería igual a m sub n sobre 7.5, ¿no? Por último,
Eh, Micrófonos, por favor. Ya, que el compañero estaba hablando. Ya, y un cuarto posible mecanismo de falla, ¿no? Que es poco probable, pero para efectos de mostrarles es- está aquí, ¿no? Entonces, en este cuarto mecanismo de falla, ¿en qué consiste? Consiste en que nuevamente esta carga, 2P sub n, estaría aquí, plastificaría, ¿no? Este punto donde está actuando, donde está incidiendo, eh, y a la vez esa articulación se flectaría, ¿no? Sin embargo, aquí en el extremo, esto no, este punto donde casi en todo, donde mis anteriores mecanismos de falla se plastificaban, ¿no? Donde se encuentra el empotramiento prácticamente, en este caso, ya no va ¿no? Eh, no se va a plastificar, sino que va a permanecer ahí tal como estaba, ¿no? Como les digo, es poco probable que pase, ¿no? Ya que esto, como es un empotramiento, generalmente los empotramientos están sometidos, ¿no? A momentos grandes. Entonces, tendría, ¿no? Que plastificarse este punto, ¿no? Necesariamente, pero eh, en este caso lo estamos tomando como que no, ¿no? Para poder graficar lo que es el cuarto mecanismo de falla. Entonces, como este punto de aquí, por así decirlo, sigue empotrado, eh, esto no bajaría, ¿no? Se va a quedar ahí mismo esta articulación o este punto, esta articulación plástica de esta carga, ¿no? Peso B. La única que va a bajar va a ser esto, ¿no? La única que va a deflectarse. Entonces, tendría, ¿no? Tita, tita, ¿no? Van a ser los mismos debido a que también son las mismas distancias, ¿no? De 10 pies y de 10 pies. Y aquí también nuevamente, ¿no? Trazo mi horizontal y reproduzco, ¿no? Este ángulo aquí y el otro aquí, ¿no? Y la rotación de esta articulación es dos veces tita, ¿no? Y hago lo mismo, multiplico mi carga por ordenada, ¿no? Dos veces peso n por 10 tita, ¿no? En este caso, nótese que para esta otra carga peso n no tiene ordenada, ¿no? Sería cero, por tanto, ya no entra, ¿no? Aquí en mi expresión. Directamente voy a igualar al momento al trabajo interno eh, de mi momento, ¿no? Que si yo cuento las rotaciones que han sufrido mis articulaciones plásticas son cuatro, ¿no? Tengo cuatro. Nuevamente despejo mi carga nominal en función del momento, ¿no? Y hasta ahí tendría, ¿no? Los posibles mecanismos de falla que en total hemos analizado cuatro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución de estos cuatro? Aquí está el tercero y aquí está el cuarto, ¿no? Por lógica, la solución va a ser el menor, ¿no? ¿Por qué va a ser el menor? Porque si yo tomaría, por decir, un valor mayor, aquí el mayor es este, ¿no? El de un quinto de m sub n. Después todos son menores, ¿no? Uno sobre 7,5, uno sobre 6,67 y uno sobre 8,83. Este sería el mayor, ¿no? Si yo por decir tomaría este valor como solución, estaría diciendo que, ¿no? En pocas palabras, estaría mal, ¿no? Porque habría un momento, fallaría, ¿no? Mi viga con un momento mucho menor a este, ¿no? Entonces, en este valor prácticamente ya estaría recontra fallada la viga, ¿no? Con este valor. Entonces, por eso que se tome el mínimo, ¿no? Porque es el menor valor, ¿no? Que el momento que mi viga eh, va a soportar. Entonces, de los cuatro mecanismos de falla, el que va a controlar es el 2, ¿no? Es el menor. Y nos daban, ¿no? El perfil. El perfil era, eh, aquí está, ¿no? En la gráfica, BW27% 2. Entonces, esa tablita que les he mostrado en el anterior ejemplo, de ahí saco directamente, ¿no? Aquí ya no necesito calcular el módulo de sección plástico, ¿no? Este procedimiento de Z sub X era lo que hacíamos en estos ejercicios, ¿no?
En aquí lo que hemos hecho es el momento estático de primer orden, ¿no? Pero esto lo hacíamos para, generalmente lo vamos a hacer en secciones compuestas, ¿no? Vale decir, en secciones que no son estandarizadas, ¿no? Por el ISC. Entonces, en este caso, esto ya está en tablitas, ¿no? Entonces, directamente de ahí lo sacamos, ¿no? Y finalmente calculamos, ¿no? Mi momento nominal, sabemos que es el esfuerzo de fluencia por módulo de sección plástica, ¿no? Entonces, la fluencia es de 50, multiplico y lo divido entre 12 para obtener lo que es el resultado en pies, ¿no? Y mi momento nominal es de 1270,83 kilolibras pies. Finalmente reemplazo, ¿no? En el valor de mi mecanismo de fallados, en este, ¿no? M sub n sobre 8,83. Entonces, 1270,83 sobre 8,33 y tengo el valor de mi carga concentrada, ¿no? De 152,56. Entonces, este valor es por así decirlo, el que me divide, ¿no? La frontera, o el que estaría muy cerca al borde de la falla, ¿no? Entonces, un poco más que esto, la viga va prácticamente, eh, directamente va a fallar, ¿no? Va a ser inestable, ¿no? Y aquí ya entraríamos, bueno, hasta aquí termina, ¿no? Me faltaría explicar lo que es este problema, ¿no? Que se ha colado aquí, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Que hemos hecho en los anteriores ejemplos. Calcular el factor de forma, ¿no? Que está en función del módulo de sección plástico y el módulo de sección elástico. A ver, así de manera rápida. Bueno, a ver, en este caso ya nos dan, ¿no? Perfiles estandarizados, ¿no? Dice dos canales C8 por 11,5 están conectados espalda por espalda, como se ve en la figura, ¿no? Determina los valores de módulo de sección elástico S y módulo de sección plástico Z, ¿no? Así como el factor de forma respecto al eje X, ¿no? De la sección. Entonces, prácticamente nos pide respecto de un eje horizontal, ¿no? Si yo a simple vista observo mi sección transversal, presenta, ¿no? Un eje de simetría, ¿no? Entonces, ahí se encuentra, ¿no? Su eje de simetría. Entonces, como dije anteriormente, cuando presente un eje de simetría, eh, se va a encontrar en la misma ubicación, ¿no? El eje neutroplástico y el eje neutroelástico, ¿no? ¿Cuál es la principal característica del eje neutroplástico? Que este eje divide, ¿no? En dos áreas iguales a mi sección transversal. Y hacemos lo mismo, ¿no? Primeramente tengo que sacar algunas dimensiones, ¿no? Del manual. Para un canal 8 por 11,5 voy a sacar D, que es la altura, ¿no? Peralte, 8 pulgadas, el ancho del patín, que esta distancia nos dice que es 2,26, ¿no? 2,26, ¿no? Aquí también va a ser lo mismo. El espesor de las alas, que sub F, 0,39, ¿no? 0,39, lo mismo va a ser para los cuatro cantos, ¿no? Y el espesor de la que sub W, ¿no? Pero solo de uno, ¿no? Lógicamente no de los dos, no de uno nomás. 0,22. Entonces ya tengo todas las dimensiones, procedo a calcular las propiedades de la sección transversal, ¿no? El área. Para el área lo vamos a dividir, ¿no? Subdividir en figuras, ¿no? Ay, ya lo he borrado. Entonces una primera subfigura va a ser todo los patines inferiores. Otra segunda subfigura va a ser el alma, la doble alma, ¿no? Todo esto. Y una tercera va a ser nuevamente los patines superiores. Entonces esas van a ser mis tres subfiguras, ¿no? Entonces la base total va a ser 2,26 por 2. Esto de aquí abajo sería 4,52 por su altura, que es el espesor de las alas, ¿no? Te sube 0,39 y por 2, ¿no?
Estoy considerando uno la parte de arriba y la parte de abajo, más el rectángulo que vendría siendo la doble alma, ¿no? 0,44 por la altura, ¿no? 8 menos 2 veces 0,39. Tendría 7,22 y el área sería 6,702, ¿no? Aquí ya no necesito calcular, ¿no? La coordenada al centro de gravedad. Si yo eh, me planteo estos ejes de referencia, a ver, van a disculpar más o menos ahí, ¿no? Suponiendo que son mis ejes, ¿no? De referencia X y Y, entonces eh, me ayudan, ¿no? Lo que es la simetría directamente. Está partiendo de la base, se va a encontrar la mitad de la altura, ¿no? Y la coordenada va a ser 4, ¿no? Lo único que me queda calcular sería la inercia, ¿no? Entonces directamente dos veces, estoy considerando la parte de arriba y la parte de abajo, 1/12, la base por la altura al cubo, ¿no? Más el área y la diferencia de coordenadas, ¿no? La distancia de centro de gravedad a centro de gravedad. Aquí se encuentra el centro de gravedad de la figura compuesta y aquí se encuentra el centro de gravedad de la figura de los patines inferiores, ¿no? Entonces, esta distancia necesito, ¿no? Esta distancia es igual a 4 menos 0,39 medios, ¿no? 4 menos 0,39 medios al cuadrado, más 1/12 base por altura al cubo. Esto ya no necesita hacer ninguna traslación, ¿no? El eje o el centro de gravedad de la figura compuesta coincide con el centro de gravedad de esta figura, ¿no? Que es la doble alma. Entonces, como coincide es directamente el centroidal, ¿no? Base por altura al cubo. Tengo una inercia de 64,889. Y ya puedo calcular, ¿no? El módulo de sección, que es la división entre la inercia sobre la distancia al centro de gravedad, ¿no? Y es sub c. Como en este caso es lo mismo, tanto medido desde arriba como de abajo, si yo mido desde la fibra más lejana de arriba hacia el centro de gravedad, 4, ¿no? Si mido desde la fibra de abajo hacia el centro de gravedad, también es 4. Entonces, es indistinto, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Entonces, directamente entre 4 y tengo 16,222. Por último, el análisis plástico, ¿no? Y lo que se decía, ¿no? A un principio, por la simetría, el eje neutroplástico y el eje neutroplástico se encuentran en lo mismo, en la misma ubicación, ¿no? Este eje, ¿no? Vamos a borrar. Entonces, este eje de color morado es el eje neutroplástico y el eje neutroelástico, ¿no? Que divide a mi sección transversal en dos áreas iguales. Entonces, que me queda simplemente calcular el momento estático del primer orden respecto de ese eje, ¿no? Y prácticamente es lo mismo, ¿no? Área por distancia. Entonces, aquí tengo dos veces, eh, estoy contando la parte de arriba y la parte de abajo, el área, ¿no? El área de toda esta parte eh, es 1,7628, ¿no? Y por la distancia a su centro de gravedad, es esta distancia, ¿no? Que ya está aquí, ¿no? Es esto, ¿no? 4 por 0,39 medios, 4 menos 0,39 medios y más dos veces, ¿no? En total aquí tendría dos almas, ¿no? Entonces, eh, o bueno, mejor dicho, el eje está dividiendo a mi doble alma en dos, ¿no? Una parte por arriba del eje y otra parte por arriba, por abajo, ¿no? Del eje. Entonces, para considerar ambas como son simétricamente iguales, directamente dos veces, ¿no? 0,44 es la base por su altura, ¿no? Entonces, esto de aquí es el área y esto es la distancia al centro de gravedad, ¿no? 7,22 cuartos, ¿no? Sí, 7,22 cuartos sería, ¿no?
Esta distancia es centro de gravedad para la parte de arriba y esta otra distancia para la parte de abajo, ¿no? 7,22 y todo eso es igual a 19,149, ¿no? Finalmente me queda dividir, ¿no? 19,149 que es z sub x sobre 16,222, ¿no? Y el factor de forma de intersección transversal es 1,18, ¿no? Bien, compañeros, de toda esta parte tal vez alguna pregunta, ¿no? O algo que no se haya entendido de los ejercicios que hemos visto hoy día, ¿no? Desde aquí pueden hacer nomás, ¿no? Tal vez algo, no sé, muy rápido lo he explicado, tal vez alguna parte de nuevo quieren que explique, o todo ha quedado claro. Todo claro, Oxy. Y ya, está bien. De todos modos, esta parte, este tipo de ejercicios de aquí, no suelen entrar, ¿no? Casi ningún ingeniero lo mete a los exámenes, ¿no? Pero más que todo esto por conocimiento les he explicado, ¿no? Para que sepan también, por conocimiento. Entonces, directamente la siguiente clase entraríamos netamente al diseño, ¿no? Al diseño de vigas, ¿no? Donde también vamos a ver, ¿no? Una pequeña parte teórica y los problemas, ¿no? Bien, ya. Entonces, ahí quedaríamos, compañeros, y directamente nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos, y que tengan una buena tarde. Hasta luego, Oxy.